Voy a ser muy sucinto, con todo el respeto, porque han trabajado mucho y yo no quisiera en 2 palabras poder simplificar cosas, pero sé que también tenemos el problema del tiempo. Respecto de lo que planteaba Ana María Gómez, es cierto que he modificado durante todos estos años mi concepto o el concepto del inconsciente. El inconsciente ha sido definido de muchísimas maneras según diferentes autores. El más reciente, el más conocido, es que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, dicho por Lacan, fórmula maravillosa que nos hace entender que el inconsciente tiene una estructura. Sin embargo, mi propia manera de abordar esto, cuando yo digo mi propia manera, en ningún momento hay una intención de originalidad. Es cierto lo que citaba, que era que yo pienso que hay que decir lo que fue dicho, lo que ya dijeron los maestros, y decirlo de su manera y sorprenderse que hay algo nuevo, pero no tratar de buscar ser nuevo. Cada vez que yo, por ejemplo, el trabajo sobre la depresión hoy, yo trabajé todo tratando de entender lo que los maestros ya habían dicho. Trabajaron la depresión, hay bibliotecas enteras sobre la depresión. Y tratando de escuchar a mis pacientes, debo decirles que cada tiempo que pasa, cada día que pasa, escucho mejor a los pacientes. Estoy tan impregnado de pensamiento, de teoría, que cuando tengo al paciente delante me olvido completamente, pero me doy cuenta de que aprendo. Estoy más sensible a lo nuevo que me hace pensar. Entonces, respecto del inconsciente, pasó algo parecido. Al principio, y yo lo mantengo tal cual, es lo que recordaba Ana María Gómez, el inconsciente, yo me decía, finalmente, el inconsciente... Primero, vamos a empezar por la base. Hoy, agosto 2017, ya me lo preguntó Oscar Ranzani en la entrevista de Página 12. ¿Qué es el inconsciente? El inconsciente es todo aquello que está en nosotros, que no conocemos, hasta ahí es fácil, y que determina lo que somos. Mejor dicho, que determina 3 cosas. Determina la manera que tenemos de amar y de odiar. 2, determina el oficio que tenemos. 3, determina el lugar en el que vivimos. Para mí ese es el inconsciente. Y por supuesto hay otras funciones más, como el título que le puse al libro, el inconsciente es la repetición. Es decir, que cuando nosotros repetimos algo en la vida, compramos la misma casa, compramos una casa o vamos a una casa y de pronto pasa el tiempo y volvemos a alquilar otra y decimos, uy, se parece a la anterior, a pesar de que la queremos diferente. Para mí el inconsciente es eso que nos hace repetir. Y como yo le decía ayer a Luis Novarecio, le digo, cuando somos chicos, jóvenes, chiquitos, niños, queremos repetir. Y cuando somos viejos queremos repetir también. Queremos lo viejo. Yo quiero lo mismo de antes. Los chicos quieren igual la misma historia. Y cuando somos viejos queremos tranquilidad, ¿no? Que no haya nada nuevo. Lo menos posible. Es decir, lo nuevo está entre, digamos, los 10 años, y no sé, les dejo a ustedes decir qué da. Pero en todo caso, el inconsciente es la repetición, es lo que determina la manera de amar y de odiar, es lo que determina nuestra elección del oficio. Todos ustedes que estén interesados por la psicología, por el psicoanálisis, ese es el inconsciente.
No sé de dónde viene, habría que hablarlo con cada uno de ustedes, pero ese es el inconsciente. Y el inconsciente es el lugar en el que vivimos, en el que estamos. Que Marcelo Rocha esté en Rosario, para mí es el inconsciente. Y que usted esté en Tucumán, lo mismo. Aunque hoy estén aquí, presentes, y que yo esté en Francia, también es mi inconsciente que me ha llevado. Es decir, eso es el inconsciente, punto y aparte. Ocurre que cuando trabajamos con un paciente, me aparece que justamente está el amor. Mi paciente me ama a su manera, me admira, me idealiza, depende, y yo tengo también amor, porque tengo ganas de conocerlo. El amor no solamente es decir yo te quiero, el amor es decir tengo ganas de estar, de ver qué le pasa. Y tengo ganas de ser útil. Es lo que Lacan decía, el objeto pequeño a. Para mí el objeto pequeño a es querer ser útil al paciente. Yo quiero que el paciente se sirva de mí. Entonces, se me ocurrió, eso fue en los años, no sé, 78, 70, que en realidad esa relación de transferencia era el inconsciente. Es decir, que ese amor, esa relación afectiva, transferencial entre paciente y terapeuta, ese es el inconsciente. Y que ese inconsciente se manifiesta a veces en ciertos momentos de la cura, cuando hay algo que surge, un acontecimiento, como decía Ana María Gómez, y que ese acontecimiento marca, es la puesta en acto del inconsciente. Yo mantengo eso totalmente. Lo que pasa es que poco a poco, en otras perspectivas, me apareció que la manera en que yo trabajaba con ciertos pacientes, o actualmente yo diría con la mayor parte de los pacientes, me doy cuenta que trabajo mucho con mi inconsciente. Cuando yo le decía a la señora, a la mamá de la nena, de Clarita, le digo, y señora, ¿y usted duerme bien? ¿Quién diablos me lleva a preguntarle a una madre que trae al bebé porque no duerme, preguntarle a ella si duerme bien? Yo me digo que ese es mi inconsciente, ese es mi inconsciente instrumental. Eso es instrumental porque no tiene nada que ver, mejor dicho, no es el inconsciente personal, no es mi inconsciente personal que me hace ir a París o esto o lo otro. Es frente a mi paciente. Pongo en marcha un inconsciente que lo considero instrumental. Eso para responderle a Ana María Gómez. Respecto de Hillel, y después voy a terminar con lo que decía Marcelo Rocha, respecto de Hillel, efectivamente, Hillel pone en avance un tema que me es muy querido, que es el tema de la forclusión. La forclusión, que es un término que no existe en Freud, que la única cosa es, lo más cercano es Laforgue, que es un psicoanalista francés, de los primeros psicoanalistas franceses, que fue el analista de François Dolto. Laforgue le escribe a Freud y le dice, dígame, profesor, ¿no tendríamos que utilizar el término de escotomización? Y Freud le dice, bueno, yo pienso que no es un buen término. Pero Laforgue estaba preocupado por algo que nos preocupó, le preocupó a Lacan, que nos preocupa a todos, que es ese estado de ceguera psíquica que ocurre a veces. Ese estado en el que el sujeto no ve, no piensa. El mejor momento para mí es el del traumatismo. Cuando un chico, supónganse una escena terrible, horrible, pero que existe, a un chico viene el vecino de la casa, los padres le dicen al vecino, es que usted se puede quedar con el chico hoy, mi hijo, ¿cómo no? Se queda con el hijo. Están sentados y él le empieza a acariciar al nene. Lo empieza a acariciar y agarrar la mano y ponérsela arriba del pene. Ese momento es un momento de forclusión. ¿Por qué?
Porque el chico él hace las cosas, está siderado. Está siderado. La forclusión es eso. La forclusión es, no hay conciencia de ninguna emoción. Hay una ceguera completa. La forclusión es un estado de ausencia de toda emoción, o mejor dicho, de una emoción, pero que el sujeto no identifica, no nombra. La forclusión es un no nombrar la emoción. Ahora Lacan, como con el genio extraordinario que tenía, en lugar de decir las cosas como las estoy diciendo yo, Lacan va y dice, y la forclusión es la ausencia del significante del nombre del Padre. ¡Pum! Bueno. Lo que pasa es que en la perspectiva que es la de él, está perfectamente claro. ¿Por qué? Porque él piensa, Lacan piensa, que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el inconsciente está estructurado. Hay una estructura, funciona. Y que en esa estructura hay un significante que permite que la estructura funcione. Cuando ocurre este fenómeno de un chico, o nos puede ocurrir a nosotros en otras circunstancias, en la cual estamos siderados, en la cual no podemos ponerle nombre a lo que sentimos, Lacan va a decirle, hay ausencia del significante del nombre del Padre. Porque el significante del nombre del Padre es el significante que permite la organización mental de las representaciones mentales. No hay representación mental, es decir, que no funciona el significante que daría armonía y estructuración al sistema global. Por eso lo llama significante, ausencia del significante del nombre del Padre. Pero está preciso para los lacanianos que están acá, que conocen muy bien la teoría de Lacan. Yo me permito decirle que la conozco también muy bien, hace más de 40 años que lo leo, le puedo decir que esta es mi interpretación de lo que significa que la forclusión es la ausencia del nombre del Padre. Ahora bien, se me ocurrió, me vino solo, leyendo Freud y viendo los pacientes psicóticos, y yo veía pacientes psicóticos que estaban con un estado de ausencia. Por ejemplo, el esquizofrénico que tiene 18 años y le habla y de pronto le dice, bueno, le quiero contar que estuve el otro día en la casa de mis padres y se para. Eso se llama detención del pensamiento, es decir, es una ausencia, son momentos de ausencia. Esos momentos de ausencia podemos decir perfectamente que son momentos de forclusión. Ocurre que ese mismo joven sale del consultorio, va a su casa y es normal, y tiene comportamientos normales. Entonces yo me decía, ¿por qué llamar a la forclusión, ausencia del significante del nombre del Padre para explicar la psicosis, cuando en realidad hay comportamientos que son sanos y al mismo tiempo en la misma persona comportamientos que son forclusivos? Y así se me ocurrió la idea de decir que habría una forclusión local. Local porque toca un registro posible localmente del sujeto. Termino. Y muchas gracias Alfredo Igel de darme esta ocasión de decirlo. No es el tema de hoy a la tarde, pero cuando trabajo como terapeuta, como analista, el hecho de concentrarme con un paciente, y esto no puede ocurrir 24 horas sobre 24, no puede ocurrir todo el tiempo con todos los pacientes. Es verdad que estoy en un estado cada vez más sensible, porque el tiempo pasa y se convierte en un estado de escucha permanente. Pero debo decir que este estado de una gran concentración, yo lo llamo
forclusión voluntaria. Forclusión voluntaria del psicoanalista. ¿Por qué? Porque en ese momento yo olvido, me olvido y estoy como metido dentro del otro. Trato de simpatizar con el otro, vivir lo que él vive y sentir lo que él siente desde adentro. Y como digo en el libro que acaba de salir, trato de sentir lo que él no siente todavía. Lo que él siente, empatía número 1, superficial. Y lo que él no siente, inconsciente, empatía número 2. Para eso hace falta un estado. De la misma manera que hay un inconsciente instrumental, habría una forclusión instrumental. Termino, porque es la hora de ir a comer, con una pregunta que me hizo Marcelo Roche, y le agradezco porque me permite terminar con algo muy lindo, y es esto. Él me dice, ¿y qué consejo les da a los jóvenes? Esta tarde, cuando terminemos, ya preparé, escribí un consejo para concluir nuestra jornada, pero adelanto otra respuesta, y yo diría así: para mí lo más importante es ser inocente. Es lo más importante. Hay que estudiar mucho, saber mucho, ser muy estudioso, y en el momento de estar con el paciente, ser como un niño virgen, inocente. No sé nada. En ese momento recibo todo y me siento inocente. Lo mejor que puedo transmitirles, y ahí vamos a terminar, es no se olviden, no dejen de ser muy audaces, muy lúcidos, muy estudiosos, pero ante todo ser inocentes. Muchas gracias.